Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva le da la más cordial bienvenida al webinar Aplicación de la metodología BIM en contratos de infraestructura pública, el cual será transmitido a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mientras esperamos hasta que los demás participantes se conecten, les comento que Mayo Educación Ejecutiva, empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management, estará realizando el martes 14 y jueves 16 de julio el seminario online Aporte del enfoque colaborativo para la reactivación de proyectos de infraestructura de interés nacional, con la participación del abogado, árbitro y adjudicador Eric Franco. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Aplicación de la metodología BIM en contratos de infraestructura pública, a cargo del abogado Sandro Ceballos y el arquitecto Christian Layton. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, presentamos a Sandro Ceballos, abogado con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad de San. Como abogado del estudio Paitán y Asociados, ha brindado asesoría al proyecto de modernización de la refinería de Talara. Asimismo, ha sido asesor legal de la empresa GIM, Grupo Graña y Montero, y de diversas entidades del Estado como el Ministerio de Vivienda y Construcción, Fondo Mi Vivienda y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, en el ámbito de ejecución de proyectos inmobiliarios y de construcción. Nos acompaña también Christian Layton, past president del Comité BIM del Perú, CAPECO. Actualmente es gerente general de AINI Perú, Arquitectura y Urbanismo, y también es director de Innovación y Tecnología de iWork, certificado como Professional in Business Administration en Centrum Tulane University en New Orleans, Estados Unidos. Actualmente cursa el programa VDC, Virtual Design and Construction, del CIFE de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Es miembro del equipo técnico especializado BIM del Ministerio de Vivienda, a cargo de la normativa BIM, y miembro del subcomité BIM del INACAL, a cargo de la traducción de los estándares ISO BIM en el Perú. Anteriormente se desempeñó como arquitecto consultor del Banco Mundial para el proyecto Derechos de Propiedad Urbana. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas. Gracias, Pamela. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, Sandro. Gracias por la invitación a Mayo ED, Educación Ejecutiva. Y en esta oportunidad vamos a comentarles un poco de esta aplicación que viene siendo utilizada ya a nivel nacional en muchos proyectos de construcción. Y empezamos con el concepto, en realidad, sobre BIM. Es muy importante entender este concepto, ya que si nosotros simplemente googleamos en la web, podemos encontrar muchas definiciones y muchas formas de interpretar. Pero para mí, esta es una de las que resume un poco lo que significa el BIM, que es una forma de trabajo colaborativo, y hay que resaltar eso, ¿no? Que es un trabajo colaborativo entre propietarios, proyectistas y constructores. Esta tecnología está revolucionando la industria de la construcción y prácticamente es construir dos veces, ¿no? El construir de manera virtual y construir de manera física. La representación de esta construcción física se da en el ámbito virtual gracias a BIM y podemos tener la arquitectura y todas las ingenierías, ¿no? Esta información detallada facilitará la construcción real del proyecto y es el nuevo estándar de construcción en el mundo. Vamos a hablar sobre los antecedentes de esta aplicación, de esta metodología en el Perú, ¿no? que han sido muchos, y podemos ver que desde el año 2011 en el sector privado se fueron implementando de manera progresiva diferentes usos de la aplicación BIM en diferentes proyectos. Si bien es cierto, en esos años no existía un requerimiento en las bases de las licitaciones para diseño y construcción de BIM, las empresas privadas fueron introduciendo esta metodología en sus proyectos, obviamente por los beneficios que tenían ellos al momento de poder construir, en la etapa de construcción básicamente, ¿no? Entonces tenemos el Banco de la Nación, la línea metro del metro, algunos puentes, ¿no? Pero más que todo enfocado al ámbito de edificaciones. Ya en el Estado, un poco antes inclusive del 2016,
¿no? Como el sector privado venía aplicando en el ámbito de edificaciones esta metodología BIM, ¿no? Despertó el interés del sector público y poco a poco diferentes carteras del gobierno nacional fueron incorporando esta metodología en sus proyectos, ¿no? De acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al conocimiento que iban adquiriendo poco a poco, ¿no? Entonces tenemos TDRs, ¿no? Como por ejemplo en este proyecto del Ministerio del Interior, donde teníamos ya un anexo BIM en las bases de la licitación, ¿no? Después, en este anterior, por ejemplo, este anexo BIM tenía más de 30 páginas con algunas características de la metodología BIM como requerimiento. En este otro, por ejemplo, ya en el año 2017, solamente se pedía en el numeral 8.2, por ejemplo, con respecto al personal, ¿no? Un especialista BIM y nada más. Se hacía simplemente 2 palabras sobre BIM. También encontramos un caso sui generis en el año 2017, cuando hicimos el tercer Congreso BIM en la ciudad del Cusco, que el gobierno regional, por acuerdo de consejo, había aprobado la incorporación de la metodología BIM en la gestión de proyectos, ¿no? Está, como ustedes lo ven, ese es el acuerdo de consejo. Sin embargo, no se aplicó ni en ese año ni en el año siguiente, pero hubo un intento a nivel de gobierno regional. Entonces, debido a esos intentos del Estado en los diferentes niveles de gobierno de incorporar la metodología BIM, es que también despertó el interés del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en el año 2017 decidió conformar un equipo técnico BIM para estandarizar un poco los criterios, los lineamientos generales del uso del BIM. Y esto es básicamente para el sector público, pero esta normativa es de aplicación en el ámbito privado y en el ámbito público, pero un poco recogiendo esa necesidad de definir los criterios, conceptos y lineamientos mínimos para tener un estándar en las instituciones públicas cuando se hable de BIM. Y esto gracias a la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, que es la encargada de elaborar justamente esta normativa, ¿no? Como bien dice ahí, es elaborar y difundir normas en materia de construcción de alcance nacional en coordinación con los actores involucrados y en armonía con la normatividad vigente. Este trabajo que se hizo y que empezó en el año 2017 en el Ministerio de Vivienda ha sido arduo y trabajoso, ¿no? Pero también colaborativo, y ha tomado un poco más de un año y medio y ha tenido diferentes etapas. En la etapa 1 se elaboró un documento base que a partir del cual, ¿no?, se fueron dando diferentes talleres con una comunidad especializada de BIM, con invitados de diferentes actores del ecosistema BIM. Yo siempre menciono el ecosistema BIM, que está conformado por los actores principales, que son el Estado, ¿no?, la academia y el sector privado. Entonces, con participantes de estos 3 actores del ecosistema BIM es que se fue elaborando esta normativa, y en la etapa 2 pudimos tener este proyecto de norma, ¿no? Este proyecto de norma a cargo del equipo técnico especializado, y en la etapa 3, ¿no?, se hizo la prepublicación, ¿no?, para recoger los comentarios, ¿no?, del sector, del público en general, en realidad. Recibimos un poco más de 100 comentarios, ¿no?, de los cuales hicimos un filtro y hicimos una valoración de los aportes, ¿no?, del público, y completamos con algunos aportes del público justamente esta norma, ya para la versión final, ¿no? Y esto ha durado, como ustedes ven, son 4 etapas que ha tomado bastante tiempo realizar. Esta es un poco la conformación de este equipo técnico, y como ustedes ven, ¿no?, tenemos actores de diferentes ministerios, universidades
y profesionales especialistas del sector privado, ¿no? Ahí hay una anotación que dice que la Contraloría también participó. Efectivamente, hubo un funcionario de la Contraloría, porque para nosotros es importante tener esa visión y que los entes supervisores o reguladores también conozcan el alcance de esta metodología en los proyectos, ¿no? Después, de manera paralela, podemos ver que en el Ministerio de Producción, el INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, también en forma paralela al Ministerio de Vivienda, conformó un subcomité técnico, BIM, para poder abordar este tema, ya que, como conocemos todos, en el mundo existen más de 10 estándares ISO BIM, ¿no?, que vienen siendo aplicados mayormente en Europa, Estados Unidos y en Asia, y también vimos la necesidad de que esos estándares se puedan aplicar en Perú, pero para aplicarlos en Perú tiene que pasar por un proceso de traducción y de adecuación de diferentes conceptos, ¿no? Si bien es cierto, son normas espejo, no se puede alterar, simplemente hay que adecuar algunos términos para que esos estándares BIM se puedan aplicar en el Perú. Y ese es el trabajo que estuvimos haciendo, ¿no?, desde el año 2017, y ya que la Secretaría Técnica está a cargo de la Universidad de Lima, porque fue una propuesta que ellos presentaron al Estado, ¿no? Como podemos ver, desde ese año hemos trabajado diferentes normas, diferentes estándares, perdón, ¿no? A la fecha tenemos cinco estándares que son ISO BIM, que ya se encuentran traducidos, que se pueden adquirir en INACAL, y hay uno que resalta y que está siendo muy mencionado en muchos ámbitos de BIM aquí en el Perú y en muchos países del mundo, que es la ISO 19650, ¿no? Que es el enfoque de gestión que se tiene para BIM, que inclusive ya se está aplicando en el Perú. Quiero resaltar también que nosotros como país, al pertenecer a esta red ISO, ¿no?, específicamente en la ISO BIM, ya participamos en las reuniones plenarias donde participan los países de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, y en Latinoamérica son 3 países que participan. Está Brasil, Chile, y ahora, gracias a nuestra gestión, también en Perú forma parte de estas reuniones plenarias, ¿no?, con voz y voto, ¿no? Y participamos en la elaboración de los nuevos ISO BIM que se están trabajando en esta central, ¿no? Bueno, y como les decía, tenemos esta ISO, la 19650, que habla de gestión de la información. Cuando nosotros hablamos de BIM, Building Information Modeling, o Model, ¿no?, el acrónimo BIM tiene una connotación que es la información, la data, ¿no? No solamente es un modelo 3D, como muchos lo han visto al principio, sino que ese modelo 3D representa, se construye de manera virtual con los mismos pasos y los mismos procedimientos constructivos de una construcción real, pero a cada elemento se le incorpora la información de cada elemento, de cada columna, de cada viga, de cada pared, piso, ¿no?, equipos, etcétera, ¿no? Entonces, esa información, ¿cómo gestionamos esa información? Es de que nos habla esta ISO 19650, ¿no?, que tenemos la parte 1 y la parte 2. Y nos habla de los activos, porque al terminar un proyecto se constituye como un activo tanto el modelo como sus componentes. Entonces, ¿cómo es este proceso de gestión de la información? Vemos en el cuadro que empieza con una evaluación de las necesidades. ¿Esto quién lo hace para empezar? Esto, por ejemplo, si una institución pública
llámese el Ministerio de Salud, por ejemplo, quiere aplicar el BIM en uno de sus proyectos de hospitales, lo que ellos tendrían que hacer, y en aplicación de este estándar, 19650, parte 1 y parte 2, es evaluar las necesidades del proyecto, ¿no? Incorporar estas necesidades en el proceso de licitación, ¿no? Para la petición de ofertas, ¿no? Luego viene una etapa de planificación de la información, cómo va a ser esta contratación, esta movilización, y finalmente la etapa de producción de la información. Es una estrategia que está resumida en estos pasos. Este es un cuadro que se ha sacado específicamente de este estándar y que mejora el modelo para la producción, en los contratos en realidad. Esto habla específicamente de información y de activos y de cómo es el flujo de esa información, cómo es el orden que tiene que tener la aplicación de BIM en ese sentido, ¿no? Claro, nos habla de activos, y ese es el ítem donde está específicamente en la 1950 parte 1 la definición de qué es un activo, ¿no? Es una cosa, entidad que tiene un potencial, ¿no? Y un valor para la organización, ¿no? Tenemos otro concepto de activo, que es un activo, es una entidad de valor. En la gestión de activos, un activo se refiere a entidades físicas de valor financiero tangible, similar a edificios, terrenos, equipos e inventario. Estoy leyendo básicamente una de las fuentes más importantes en cuanto a definiciones BIM, que es BIM Dictionary, ¿no? Y que nos habla que hay una jerarquía de activos, ¿no? Y como les digo, básicamente un activo o es todo el modelo BIM un modelo BIM de arquitectura e ingenierías, un modelo federado, lo que se llama, o puede ser también un componente de una parte estructural de ese mismo modelo, ¿no? Para poder que se entienda un poco lo que es el activo. Bueno, hasta aquí estamos viendo un poco lo que se ha hecho en Perú a nivel normativo, en el INACAL y a nivel normativo en el Ministerio de Vivienda. También tenemos que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una propuesta también normativa de las que nos va a poder hablar mejor Sandro. Sandro, ¿cómo estás? Te cedo la palabra. Como bien indica Cristian, ha habido un esfuerzo de determinadas entidades que tienen la competencia normativa para regular aspectos muy específicos relacionados con la implementación del BIM. Y también existen experiencias en obra pública de hace 5 o 6 años de iniciativas de entidades para incorporar estas metodologías en sus procesos de licitación y ejecución de obra. Una pregunta inicial sería, ¿existe la posibilidad de aplicar BIM en todos los contratos en los cuales se puede desarrollar infraestructura pública, sea, digamos, independientemente del régimen o modalidad que tenga? Por ejemplo, obra pública, obras por impuestos, contrato Estado-Estado, ley de reconstrucción con cambios, incluso APPs. En principio la respuesta sería sí, ¿no? El problema es, ¿existen las condiciones para que la aplicación del BIM pueda ser óptima o se pudiera aprovechar todo el potencial de la herramienta? Yo creo que la respuesta en ese caso sería no necesariamente, ¿ya? Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas, quien se encuentra a cargo precisamente de todo el sistema de proyectos de inversión y también de los sistemas de abastecimiento y contratación estatal, perdón, ha emitido diversos dispositivos desde el año 2018 orientados a, en primer lugar, conseguir la obligatoriedad del uso de esta herramienta, de esta metodología, en todos los procesos de obra de infraestructura pública, ¿ya? Tanto en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, como dentro de los
proyectos de inversión sujetos al sistema de programación multianual de inversiones. Ciertamente, esta incorporación como política de gobierno del MEF en relación al uso del BIM es ciertamente saludable, ¿no? Quienes hemos trabajado alguna vez en la administración pública y hemos tenido iniciativas de mejoramiento sectorial, muchas veces nos veíamos en la imposibilidad de plasmarlos por la sencilla razón de que no había financiamiento. En este caso, es el propio Ministerio de Economía quien está impulsando la aplicación de estas metodologías para cumplir con los objetivos principales, que es el cierre de brecha en la infraestructura pública. Para ello, ha establecido la necesidad de incorporar un plan denominado Plan BIM. Pero esta implementación, en fin, se propone que sea de modo progresiva, ¿no? Y se ha considerado un universo que todo el sector público puede utilizar metodología hasta en el 2030, ¿ya? Entiendo que eso sigue un modelo desarrollado en otros países, ¿no? El modelo más cercano es el modelo chileno, ¿no? Chile inició su plan de implementación del BIM en el 2015 y ha proyectado que el 2020 la aplicación de la metodología debe ser obligatoria en todo el sector público. Un comentario sobre el particular es que efectivamente en Chile casi todas las obras de infraestructura pública están ejecutadas o están a cargo de un Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Quien realiza, corresponde a su competencia, el desarrollo de esta infraestructura, ya sea por delegación y de modo excepcional otras entidades. En cambio, aquí en el Perú, la ejecución de la obra pública o el poder de compra en obra pública está atomizado en las diversas entidades que conforman todo el aparato estatal, no solo el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipales, provinciales, distritales, el poder legislativo, judicial, universidades, organismos constitucionales autónomos, ¿no? RENIEC, etcétera, ¿no? O sea, el poder de compra, como decíamos, está atomizado en una gran cantidad de entidades. Por lo tanto, el proyecto de incorporar el BIM como una herramienta obligatoria es ciertamente ambicioso. En el Decreto Supremo 289 se establece la necesidad de establecer un plan, el Plan BIM Perú, ¿no? Que establece 3 puntos: un diagnóstico con una línea de base, el diseño del plan y la implementación del plan. Para ser efectivo, para poder implementar el plan, la norma ha establecido que se debe seguir determinados principios y criterios, que son el marco que deben seguir o deben observar todas las entidades al emitir normas relacionadas con la aplicación del BIM. Yo me voy a referir a algunas de ellas. El principal principio es el que exige que la colaboración. Sin duda, el BIM es una herramienta eminentemente colaborativa. ¿Ya? ¿Colaborativa por qué? Porque, digamos, su potencial o su eficacia es mayor cuando intervienen la mayor cantidad de stakeholders o participantes en los procesos de desarrollo de un proyecto de infraestructura o obra pública. Sean la entidad, supervisores, contratistas, ¿no? Y en el caso de proyectos de infraestructura pública, incorporar también a los órganos de control, que podrían realizar, digamos, acciones de control concurrente, tomando en cuenta los beneficios o ventajas de esta metodología. Pero también podrían incorporarse incluso aquellos, los usuarios, los beneficiarios finales de la infraestructura. Este tipo de metodología
tiene un componente digital. Permitiría, por ejemplo, a un usuario, al director de un colegio en el interior del país, visualizar el avance de obra o la forma en la que va a quedar para que ellos expresen su opinión, sin tener que tener conocimientos de revisión de planos o tener que desplazarse al lugar donde se esté ejecutando el diseño de la ingeniería, ¿no? Precisamente con esos inputs, a través del el modelo se va alimentando de todos estos inputs que dan los intervinientes en los procesos de contratación e incluso los beneficiarios. Lo que hacen que esta sea una herramienta que permita visualizar de modo oportuno cualquier tipo de error, deficiencia, interferencia y implementar aquellas mejoras que podrían ser necesarias para que la obra cumpla con la finalidad, el objetivo para el que fue construido, ¿no? El principio de transparencia, igualmente, ¿no? La posibilidad de que todos los actores puedan trabajar sobre un solo modelo y compartir la misma información incrementa la posibilidad de que a nivel del desarrollo del proyecto se pueda trabajar con un nivel de transparencia mucho mayor que a través de otras metodologías tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el CAD, ¿ya? Aquí todas las partes pueden participar del desarrollo de la ingeniería o la construcción. Exige, obviamente, eso que hace que exija altos niveles de coordinación. Esto resulta interesante considerando que también va a implicar un cambio cultural. Tradicionalmente, por ejemplo, en los contratos de obra pública, los intervinientes se han comportado como partes dentro de un ámbito o enfoque controversial o adversarial. El uso de esta metodología va a exigir que participen, ¿no? Colaboren y coordinen de modo mucho más cercano y mucho más próximo. Por lo tanto, va a exigir, en el fondo, la ventaja de esta metodología es el cambio en el enfoque que se debe tomar para ejecutar los contratos. Asimismo, también establece criterios que deben ser considerados al momento de implementar el BIM. La progresividad de la que hablamos anteriormente. Hay un comentario sobre particulares. Generalmente uno usa BIM o usa cualquier herramienta porque tiene una necesidad específica o particular, ¿verdad? No sería ideal tratar de, digamos, imbuir de conocimientos a todo el sector público sobre el ámbito de extensión del BIM o toda, digamos, la información que tiene el BIM, sino aquellas que puedan ser utilizadas de modo efectivo por cada entidad para sus proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, si el BIM tiene diversos tipos de funciones, si yo tengo que realizar ejecutar, por ejemplo, una refinería, una hidroeléctrica, puede serme muy útil aplicar aquel componente del BIM, o aquel activo del BIM, que me permite identificar interferencias. Pero si yo ejecuto un colegio, ¿no? O una vivienda, tal vez ese activo no me sea tan útil. Por lo tanto, cada sector deberá identificar, ¿no? Como se ha hecho en Chile, aquellos cuellos de botella, ¿no? Que impiden que el desarrollo de los proyectos fluya de modo normal o de modo óptimo, ¿no? Y utilizar la herramienta para tratar de eliminarlos. Sobre todo, y el comentario, las características de la infraestructura, como comentaba anteriormente, ¿no? Una entidad puede haber incorporado en su plan tanto la construcción de una carretera como la ampliación de una oficina
que sirve para el desarrollo de actividades del sector. Eso hace que aquel funcionario público que desee utilizar BIM va a tener que emplear aquel activo o aquella componente de la herramienta que le permita cumplir con ese logro específico. El propósito del plan BIM finales son tres: reducir los sobrecostos y atrasos en la ejecución de infraestructura pública, ¿no? Hacer más eficiente su operación y mantenimiento y la transparencia en procesos de inversión pública. Otro de los aspectos que crea este valor, este importante valor en el uso del BIM es precisamente que pueda ser utilizado en todas las etapas o en todas las fases de los proyectos de inversión. ¿Ya? Para ello es necesario establecer estándares, ya sea los requerimientos y el uso homogéneo de esta plataforma. En este punto particular yo quisiera preguntar a Cristian si realmente es necesario establecer estándares para todos los proyectos de todas las entidades y en todos los ámbitos de aplicación en la contratación de desarrollo de infraestructura pública. Sí, es una buena pregunta, Sandro, y en realidad lo he conversado con especialistas en Perú y también en el extranjero, y en Chile me hicieron una pregunta justamente similar, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario? Y hay opiniones divididas. Hay una parte de especialistas BIM que creen que no es necesario los estándares, que no es necesario los estándares ISO, que no es necesario los lineamientos del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría si...? ¿Por qué? Porque constituye una barrera con ya el conocido proceso burocrático que tienen nuestras entidades públicas. En un país como el de nosotros, tener más normas, más estándares, más normativa, efectivamente puede constituir una barrera burocrática. Sin embargo, la otra parte de especialistas BIM dicen, ok, pero una entidad, por decir, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ellos pueden definir un uso BIM de una manera y ese mismo uso BIM el Ministerio de Salud lo define de otra manera y el Ministerio de Transporte lo define de otra manera. Entonces se crea un caos porque son criterios diferentes y el sector o la industria que está del otro lado, llámese los privados, podrían tener conflictos o problemas de interpretación, ¿no? De hecho, han habido ya casos, ¿no?, de ese tipo. Antes del 2017 sí había muchas definiciones de usos, de conceptos o de formas de trabajar en BIM. Y es por eso que ante esa necesidad, por más que para un grupo sea una barrera burocrática esos estándares, nosotros hemos creído conveniente que se necesita por lo menos un lineamiento básico de estándares y de normativa, ¿no? Ok, gracias, Cristian. Veamos la siguiente. El gobierno también ha emitido 2 dispositivos vinculados a la aplicación del uso BIM en los proyectos especiales de inversión pública. Estos emitidos o creados mediante decreto de urgencia 021-2020 de Economía y Finanzas, ¿no? Del texto de la redacción de este dispositivo, pues parece indicar que la aplicación de esta metodología para ese tipo de contratos va a ser obligatoria, ¿no? Naturalmente, este decreto fue emitido a fines del año pasado, ¿no?, o comienzo del presente, para facilitar, ¿no?, la ejecución de inversiones públicas ante la particular situación económica que vive el Perú, de una situación de crecimiento económico. Y, asimismo, ya se ha incorporado la posibilidad de usar BIM en aquellas disposiciones aplicables para mejorar y optimizar la ejecución de inversiones públicas como consecuencia de la emergencia sanitaria, establecidos en el Decreto Legislativo 1486. ¿Ya? Lo interesante de estos dispositivos es que, además del BIM,
exige otro tipo de, o contempla otro tipo de, de elementos que hacen que el modelo pueda responder o pueda conseguir que acelerar la ejecución de determinadas obras de inversión pública necesarias para entrar un poco la economía, ¿ya? Como es la asistencia técnica, uso de modelos contractuales, y sobre todo las condiciones especiales para la contratación de funcionarios y servidores, ¿ya? Una entidad, por lo tanto, va a requerir necesariamente una persona que entienda o pueda revisar los entregables BIM que realicen, sea los ingenieros o contratistas. Y no solo eso, que tenga que identificar qué tipo de, o qué componente del BIM es necesario para ejecutar determinada obra. Y por último, ¿es posible, con la normativa actual, aplicable en contratos de obra? Como ya dijimos anteriormente, ¿no? La gran ventaja de la aplicación de la metodología BIM es que permite identificar, digamos, cualquier tipo de problemas o proponer cualquier tipo de mejoras desde etapas más tempranas de ejecución del proyecto, ¿no? ¿Para qué? Para que en el decurso de su ejecución se puedan encontrar, digamos, menos incompatibilidades o menos situaciones que puedan complicar la continuidad de la ejecución de los mismos. Precisamente un informe de la Dirección General de Proyectos de Inversión Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se establecía que la principal causa de retraso y paralización de proyectos era la deficiencia en la elaboración de expedientes técnicos, ¿verdad? Por diversas razones. La mala calidad del expediente técnico hacía que muchas de las obras se ejecutaran en un plazo muy superior al establecido, y en todo caso que se paralizaran de modo irremediable. Por ello, bajo el marco normativo establecido en la Ley de Contratación Estatal, podemos identificar un primer esquema que es el modelo de contrato de ejecución de obra pública tradicional, ¿no? En los cuales la entidad contrata un constructor, un proyectista, para que elabore el expediente técnico, y al contratista a través de otra licitación para que lo ejecute. En este modelo es poco probable que se pueda utilizar de manera óptima la aplicación de la metodología. ¿Por qué? Porque en el diseño, el constructor es importante que participe también de la elaboración del expediente técnico, porque con él pueden identificar aquellos problemas a los cuales, estructurales o problemas que derivan de la práctica del constructor, y que puedan ser identificados durante el desarrollo de la ingeniería y el diseño. Por lo tanto, aquí bajo este modelo podría aplicarse el BIM, sí, pero en las etapas que fungen como compartimientos estancos, ¿no? El constructor, por ejemplo, podrá aplicar el BIM solo para mejorar, digamos, o para gestionar mejor el trabajo de los subcontratistas. O como ocurrió con las obras que mencionó Cristian al comienzo. La ejecución de la línea 1 del tren eléctrico fue un contrato de obra pública, ¿verdad? Pero ahí, por iniciativa del contratista, aplicó el BIM para desarrollar o para gestionar un determinado componente de esa obra. Creo que fue las estructuras. Igual ocurrió en el caso del banco, de la nueva sede del Banco de la Nación, ¿no? Su aplicación trae beneficios, pero no necesariamente aquellos beneficios que podrían producirse
de incorporar al contratista en la etapa de elaboración del expediente técnico, en la etapa del diseño y construcción. Por lo tanto, un modelo que es más adecuado para aplicar el BIM es el modelo de diseño y construcción, se conocía como concurso-oferta. El contratista oferta no solo la ejecución de la obra, sino también la elaboración del diseño y la ingeniería. Pero, naturalmente, esto sería posible si es que se aplica el método del fast track, ¿no? La ejecución simultánea de la ingeniería y construcción, que ya está permitida y ya está incorporada en la Ley de Contrataciones del Estado en este tipo de contratos, ¿no? De la misma forma, siguiendo esta modalidad, podría también ejecutarse sin ningún problema los contratos de llave en mano. En consecuencia, podemos decir que sí existe posibilidad en la actualidad de ejecutar contratos de obra pública utilizando de modo eficiente la metodología BIM, ¿no? Para conseguir los objetivos del proyecto, ¿ya? Existen, sin embargo, diversas razones o condiciones de tipo organizacional, de tipo cultural, que limitan o no motivan a todos o a la gran mayoría de funcionarios públicos para incorporar por iniciativa de la entidad esta metodología en los proyectos de construcción a su cargo, ¿ya? Ciertamente, consideramos que lo que se debería mejorar en todo caso son estas condiciones, ¿no? Que motiven o incentiven a los funcionarios públicos a cargo de la contratación estatal a incorporar estas metodologías, pero también trabajar a través de enfoques colaborativos, ¿no? Que hacen que estas metodologías realmente cumplan con su finalidad. Cristian, la siguiente. Sí, gracias, Sandro. Yo tengo algunas conclusiones de lo que hemos conversado, ¿no? Podemos ver aquí en la pantalla las 3 instituciones públicas que están trabajando en normativas o estándares con respecto al BIM. Entonces, esto constituye un marco legal, ¿no? Un marco legal que nos va a permitir, a mi criterio, ordenar un poco los conceptos y saber el alcance del BIM en la aplicación de proyectos en todo el ciclo de vida de proyectos, ¿no? Desde el prediseño, el diseño, la licitación, construcción y la operación y mantenimiento. Ese es todo el ciclo de proyectos y en cada uno se puede aplicar el BIM, ya sea desde el inicio o a mitad de este ciclo, en realidad. Entonces, cada una de estas normativas o estándares nos hablan un poco de eso, ¿no? Ya tenemos el marco legal. Ahora, pero algunas tienen ciertas diferencias, ¿no? Como habíamos dicho ya, la ISO es una norma espejo, en realidad. Es una aplicación la aplicación de estos estándares es internacional. Es decir, si una contratista, una empresa constructora de Francia, de España o de Estados Unidos aplica BIM en esos países bajo un estándar ISO, cuando vengan a Perú, ¿no? Y de hecho está sucediendo, y los requerimientos BIM se aplique las ISO BIM traducidas en Perú, es el mismo lenguaje. Ese es el lenguaje un poco universal que va a tener a nivel de marco legal. Entonces, no hay conflicto para la aplicación bajo este estándar ISO, ¿no? Eso está pasando actualmente, inclusive, algunos proyectos en este año en Perú han empezado a requerir en sus bases, en su TDR, la aplicación del estándar ISO internacional, el ISO BIM, ¿no? Lo que está haciendo el MEF, bueno, ellos tienen un marco más general, que es el Plan BIM Perú, para aplicación en los 3 niveles de gobierno, ¿no? El gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos municipales.
Ahora, tenemos un enfoque que los dos primeros, Ministerio de Vivienda e INACAL, están enfocados netamente a los proyectos, ¿no? El enfoque del MEF es netamente a las inversiones, al ciclo de inversiones. Y es por eso que bajo su competencia y desde el enfoque de inversiones es que ellos asumen este Plan BIM Perú Nacional, ¿no? Algunas características de lo que se promueve en vivienda y INACAL es que sea de carácter facultativo, no obligatorio. Si una entidad decide, tiene una cartera de proyectos anual de 20 o 30 proyectos y decide aplicar BIM en el 10%, en 3, 2, 1 de sus proyectos, puede aplicar los lineamientos de vivienda o las ISO de INACAL, ¿no? Es de carácter facultativo. Entonces, ahí hablamos de estándares, de procesos, de requisitos de información y de interoperabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de este concepto de BIM tenemos tres componentes importantes. Uno es la tecnología, y ahí entra el software, ¿no? El hardware, los drones y todo lo que hemos visto en muchos sitios y seminarios también que se hablan de BIM en Perú, ¿no? Otro componente principal del BIM es los procesos, ¿no? Los procesos de diseño, los procesos de construcción, y el tercer componente y el principal es las personas, ¿no? Porque de nada nos sirve tener un software de última generación con un costo pues de 10.000 euros, 15.000 euros, $10.000, ¿no? Que lo haya comprado en la institución, ¿no? Si es que no tiene personal capacitado, ¿no? Si es que no tiene experiencia, un equipo, la institución pública tiene que tener un equipo capacitado que pueda atender estos proyectos. Entonces, estas normativas de ambas instituciones nos sirven un poco para eso, ¿no? Ver procesos, estándares y la interoperabilidad entre los diferentes tipos de software que hay. En el MEF, ¿no? El MEF, ellos mencionan que el BIM va a ser obligatorio de aquí a un panorama de tiempo de 5, 6, 7 años quizás, ¿no? Ellos hablan de un diagnóstico, las líneas de acción, desarrollo de capacidades, una estrategia nacional, ¿no? Y básicamente de todo el ciclo de inversiones apuntando a la operación y mantenimiento. Este esfuerzo es un poco más grande, de hecho, ¿no? Y ellos se han apoyado en una consultoría internacional que es Mott MacDonald, una empresa británica que está asesorando al MEF para este plan BIM Perú. Esta consultora es la misma que ha ayudado a Chile, a Colombia, a hacer este plan nacional, ¿no? Entonces, eso tiene un plan de implementación que tiene varias líneas de acción en realidad, ¿no? Normativo, de difusión, técnico, etcétera, ¿no? Que es un poco más amplio de lo que podemos ver a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Entonces, hay diferencias entre estos dos, se complementan, sí, ¿no? Y esperemos que a la fecha puedan trabajar de manera colaborativa también en estas instituciones, ¿no? Bueno, tenemos también resumido acá lo que es un poco el ciclo de vida de los proyectos, ¿no? Donde vemos que en la etapa de diseño, el actor principal que maneja la información, el modelo BIM, ¿no? Son los proyectistas, y aquí se genera la ingeniería de valor, que es lo que estaba comentando Sandro, ¿no? Que es donde tiene que haber una participación en el concepto BIM, claro, en este proceso colaborativo. Si nos ponemos como sombrero el proceso colaborativo BIM, en la etapa de diseño colaboran los proyectistas, los constructores, el cliente, los subcontratistas y el supervisor, ¿no? Todos esos actores en un marco contractual tipo Fast Track, EPC, colaboran. Y yo he participado en algunos proyectos pilotos del Estado donde he visto esto justamente, ¿no? En la etapa de diseño con estos sectores. Ya en la etapa de construcción, que es la mayoría de proyectos en los que se ha hecho BIM en el Perú, en el sector privado
y en el sector público, ya el actor principal de la administración de esta información que va a tener los modelos BIM es el constructor, ¿no? Pero no dejan de participar los otros actores. Y esto para que en la siguiente etapa de operación y mantenimiento, en la entrega de las BIL, ¿no? El cliente es el que tiene la llave maestra para la administración de información a partir de la entrega de la puesta en marcha de la edificación propiamente física, ¿no? A través del modelo BIM. Y esto es un poco lo que me quería mencionar. La ISO, cuando se refiere a activos, ¿no? Se refiere al activo que va a tener el cliente en la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? En la mano, en un iPad, en un celular, en un software, en una plataforma de información, poder gestionar la operación y mantenimiento del edificio a través de un modelo BIM. Eso es una parte importante, por eso que se llama ASBIM, ¿no? Entonces, por eso es importante que en etapas tempranas, desde el diseño, esté la participación del cliente enfocado con el objetivo principal que va a tener. Y siempre va a ser el objetivo del cliente, pues, la operación y mantenimiento, ¿no? El objetivo del cliente no es el diseño de la construcción, sino es la operación y mantenimiento de la edificación. Y solo para terminar, para aclarar de que los esfuerzos que han habido en Perú, la mayoría de esfuerzos de aplicación de BIM en el sector privado y en el sector público han sido para el lado de edificaciones, no tanto en el ámbito de infraestructura. Llámese infraestructura, carreteras, ¿no? Puentes, túneles, ¿no? Irrigación, centrales hidroeléctricas. En el ámbito de infraestructura sí han habido casos de BIM, pero el desarrollo viene más por el lado de edificaciones, ¿no? Llámese edificios multifamiliares, centros comerciales, hoteles, etcétera. Entonces, bueno, gracias. Hasta aquí es la presentación un poco resumida de cómo se está aplicando el BIM en el sector público. Y podemos pasar a las preguntas. No sé, Pamela, no sé si tú quieres agregar algo más. Justo acá tengo algunas preguntas, Cristian, Sandro, no sé si se las voy leyendo y van respondiendo, ¿está bien? Ok. Perfecto, acá tengo una pregunta de Félix Ocares, que dice, ¿cuál es el nivel de implementación de BIM en Perú? Puesto que a nivel europeo ya se ha dividido esta implementación por niveles, 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿y qué deberíamos hacer para avanzar su implementación a nivel nacional, tanto en el sector público y el privado? Sí, y mira, esos niveles, que es un gráfico bastante conocido de BIM, el nivel 0, que es el nivel de uso de CAD, ¿no? El nivel 1, que es BIM, una especialidad básicamente de arquitectura. El nivel 2 ya hay una compatibilización y el nivel 3 ya es una plataforma totalmente integrada de actores, ¿no? En realidad ese concepto ya se ha dejado de lado. En Reino Unido, en el mundo, Reino Unido es quien ha avanzado más una estrategia nacional de BIM, ¿no? Y ya no han dejado de lado ese concepto, ¿no? El tipo de nivel, sino se enfocan más a la gestión de los proyectos, ¿no? Pero si tenemos que hacer un símil en Perú, ¿en qué nivel estamos? En base a esa pregunta, nosotros todavía estamos en un nivel 2, ¿no? Que es a nivel de compatibilización entre especialidades. O sea, tenemos un BIM de arquitectura y vamos haciendo diferentes modelos BIM de ingenierías, ¿no? Todavía no hemos entrado a la etapa 3. ¿Qué se debería hacer? Se está haciendo con esas normativas que hemos visto, bastantes esfuerzos para poder tener los criterios, los lineamientos básicos primero, ¿no? Ya más adelante, con las capacitaciones y todo, se va a ir avanzando una estrategia nacional. Bien, Jorge Luis Ormeño pregunta, cuando uno de los precios del costo unitario de una determinada partida no corresponde y es perjudicial al contratista o al plazo de ejecución, ¿qué procede con el sistema BIM? Mira, ahí las partidas, no todas las partidas se pueden obtener del modelo BIM, para serte franco, ¿no? Porque tenemos ahí diferentes niveles de desarrollo, los que se llaman los lots, ¿no? Tenemos lot 100, 200, 300, 400, hay un lot 350,
digamos que las principales partidas se modelan en BIM a un lot 300, 350, algunos muy pocos a nivel 400, porque requiere más tiempo. Cuando se hace BIM en diseño, un proyecto X, que normalmente se demoraba pues 2 meses, cuando hacemos BIM, tenemos ese mismo proyecto, es 2 meses y medio a 3 meses. Se necesita más tiempo para hacer esos lots. Si tenemos un lot o los principales lotes de las partidas a 350, podemos obtener los metrados, ¿no? Los metrados de esa partida más reales, más cercanos a la realidad. Entonces, eso puede ayudarnos a administrar las entregas, el proceso constructivo, ¿no? Con una programación ya, lo que nosotros decimos un BIM 4D, ¿no? Entonces, ahora, yo quiero aclarar un poco para ir viendo con las preguntas. Vi por ahí una pregunta también que hablaba si han habido casos de éxito en Perú. En realidad el éxito depende, el éxito es relativo a la aplicación de BIM. Es decir, podemos ahí mencionaron el Plan Chile, por ejemplo. El Plan BIM de Chile ha definido más de 30 usos BIM. Un uso BIM puede ser visualización, otro uso puede ser compatibilización, otro uso puede ser prefabricación, y así sucesivamente. Entonces, si hemos decidido que el proyecto X voy a aplicar 2 usos BIM, tenemos que medir el éxito de esos 2 usos BIM. Pero sabemos que el gran beneficio de la aplicación de BIM es más allá del uso. Hablamos nosotros de objetivo del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Y eso es algo que quisiera compartir con todos en lo sucesivo. ¿Para qué hacemos BIM? ¿No? ¿Cuál es el objetivo que tiene la aplicación de BIM en proyectos públicos? Sabemos que, Sandro lo dijo, hay una deficiencia en los expedientes, pero queremos básicamente mejorar 3 indicadores, ¿no? En todo lo que es obra pública. Es tiempo, costo y calidad. Entonces, los objetivos de la aplicación BIM en el sector público tienen que estar más orientados a esos 3, más no a los usos, ¿no?, de BIM. Esa es mi conclusión en todo caso con respecto a esta pregunta. Bien, acá hay una pregunta de Lisette Contreras. Dice, la información de los proyectos y contratos de construcción desarrollados en BIM y que se conservan en medios digitales puede ser consultada por los diferentes interesados en el proyecto, como entidades públicas, contratista, constructor, supervisor. Las valorizaciones por avances de obras que soportan los pagos a los constructores también se realizan y gestionan por BIM. Sí, hay casos, claro, ese es el BIM 4D, ¿no? Si tenemos, para el pago de valorizaciones, el control del avance de obra con modelos BIM es mucho más preciso, más acertado, ¿no? Sí, claro que sí. Bien, tengo una pregunta de Edwards Cotrina. Dice, ¿consideran que más allá de lo organizacional y cultura de los involucrados en la gestión de inversiones, corresponde para la adecuada aplicación del BIM, se requiere fundamentalmente de capacitación permanente y soporte técnico de informática para su utilización en el desarrollo de los contratos de ejecución de obra? Yo entiendo que la herramienta BIM es una respuesta preliminar, involucra más, ¿no? Que es un concepto que involucra, digamos, más elementos que una mejora en el software o en el hardware, ¿no? Digamos, yo creo que como cualquier herramienta, debería enfocarse, como dice Cristian, específicamente a ver si otorga un valor especial a mi objetivo, que es obtener, digamos, mejores proyectos con calidad, precio y en menor plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo también que en lo que atañe a la cuestión organizacional, no se requiere modificar los MOF o ROF de las organizaciones, ¿no? Yo creo que con las herramientas o con los dispositivos o normativa actual, ¿no?,
podrían generarse iniciativas que permiten integrar, atendiendo, por ejemplo, a este principio de gestión por resultados, ¿no? A lo cual están obligados a seguir todos los funcionarios de la administración pública. Lo que sí tengo una inquietud también adicional particular relacionada con la pregunta. Cuando se habla de capacitación permanente, ¿no? ¿Cómo podría la entidad acreditar que, digamos, un contratista tiene las calidades o tiene la experiencia suficiente para el manejo de BIM? Entiendo que habrá certificaciones de algún tipo que permitan a la entidad, ¿no?, valorar o evaluar si efectivamente un contratista, un profesional está capacitado para manejarlo. Digamos, yo requiero mediante un TDR determinada competencia en relación al uso del BIM, pero pueden presentarse muchos contratistas que aleguen a través de cualquier certificado que la tienen. ¿Existe, y esa pregunta te la hago, Cristian, también aprovechando algún tipo de certificación que, por ejemplo, puede estar contemplada en las normas ISO o normas técnicas para dar la posibilidad al funcionario público de determinar si efectivamente los contratistas que evalúa un proceso de licitación tienen las calificaciones, certificaciones y competencias necesarias? Sí, mira, esa es una buena acotación, Sandro. Te cuento lo que he visto en los proyectos públicos que están aplicando BIM y que se está repitiendo en muchos proyectos, en muchas licitaciones. A ver, por ejemplo, tenemos que construir hospitales tipo 1. Entonces, el Ministerio de Salud hace una licitación con unas bases y dice, para hacer un expediente técnico de hospitales, el profesional tiene que tener experiencia en hospitales, por lo menos 5 hospitales similares, ¿correcto? Ya te dice, te pone eso en las bases, eso lo sabemos todos, pero también, como quiere aplicar BIM, te dice, y que tenga experiencia en 5 proyectos con BIM similares. ¿Qué pasa en la actualidad en el sector privado? No hay todavía una experiencia equilibrada de profesionales que sepan tanto de BIM como saben de hospitales. Entonces se asocian con una empresa que sabe de BIM o sus profesionales toman algunos cursos de BIM y se presentan a la entidad. Y la entidad gana la licitación y la entidad le dice, ok, tráeme tu plan de ejecución BIM, ¿cuál es tu plan de ejecución BIM para hacer este proyecto? Entonces, este proyectista con 10 o 20 años de experiencia haciendo hospitales, más de 5 hospitales, sabe muy poco de BIM y al momento de presentarse a la entidad, obviamente no cumple la valla mínima que pone la entidad para la aplicación de BIM. O pasa al revés, ¿no? Hay muchos especialistas de BIM que tienen mucha experiencia en proyectos, en más de 10 proyectos en menos de 3 años, de aplicación BIM, pero no tienen la experiencia de más de 5 años construyendo, pues, o diseñando 5 hospitales. Entonces, hay un desequilibrio ahí, y sí hay problemas al día de hoy de entidades públicas que ponen en sus TDRs, ¿no?, sus bases con BIM, anexos de 10, 20, 30 páginas con BIM, y cuando se adjudica la licitación, ya sea para diseño o para construcción, se dan cuenta que hay un desequilibrio ahí entre la experiencia y la aplicación de BIM, ¿no? O la experiencia o la capacitación de BIM, porque no hay justamente una entidad que pueda certificar profesionales, ¿no?, que tiene ese equilibrio entre experiencia en diseño o experiencia en construcción equilibrada con la experiencia que tienen de BIM. Todavía no pasa eso en Perú ni en otras partes del mundo también, ¿no? Ahí hay un aprendizaje que todavía no ha llegado a su punto de equilibrio, ¿no? Justo hablando sobre certificaciones y competencias necesarias, Cristian Zarco nos pregunta, si bien es cierto, el BIM se está implementando a nivel profesional,
Pero ¿cuál es el camino para que las universidades eduquen a los nuevos profesionales con estos nuevos estándares? Ok, te comento la experiencia también que hay en Perú ya desde hace muchos años. Las universidades privadas, ¿no?, empezaron la incorporación de BIM con cursos electivos, en pregrado, ¿no? Hablando de pregrado, en las facultades de Ingeniería Civil, empezamos a ver desde el año 2016, desde 2015, 2016, cursos electivos de BIM. Así como habían cursos electivos de Lean Construction, encontramos cursos electivos de BIM. Poco a poco las universidades, las facultades de Ingeniería Civil fueron incorporando este electivo. Sin embargo, hubo una universidad, que es la Universidad de Lima, que en su nueva Facultad de Ingeniería Civil, si no me equivoco, desde el año 2017, ya incorpora el BIM como herramienta en los cursos de diseño estructural, en el curso de gestión, en el curso de diseño eléctrico, sanitario, como herramienta, reemplazando la herramienta CAD, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de cómo se debe implementar el BIM en las universidades, como una herramienta para el diseño, más no como un electivo, ¿no?, que complementa después el diseño. Los estudiantes de Ingeniería Civil y de Arquitectura tienen que aprender el BIM como herramienta, no como un objetivo. Y ahí también está la confusión en el Estado en el MEF, ¿no?, que se ve como un objetivo, cuando en realidad es una herramienta. Ya tenemos el caso puntual de la Universidad de Lima, tengo entendido que hay otra universidad también que está haciendo ese concepto, y ya las facultades de arquitectura están incorporando el uso, el enseñar BIM, ¿no?, desde la etapa de diseño, ¿no? Poco a poco se han ido incorporando desde hace 4 o 5 años en realidad, ¿no? Ese es en el ámbito, en pregrado, perdón, en formación de profesionales, pero en posgrado tenemos a la fecha más de 5 o 6 universidades que dictan diplomados y programas de BIM, y de hecho, hay la Universidad de Stanford, ¿no?, tiene un programa que se llama VDC, Virtual Design and Construction, que es el que yo he tomado también el año pasado, este programa, y en convenio con la Universidad de Lima, acá en Perú, se dicta este programa y es único en Latinoamérica. Entonces, en posgrado, el Perú está bien posicionado en la capacitación para profesionales de BIM. Tenemos esa ventaja a nivel Latinoamérica, ¿no?, que no se sabe mucho, creo, ¿no? Claro, está más orientada a ingeniería, arquitectura, valgan verdades, ¿no? Pero un comentario adicional, Cristian. Entiendo que también las universidades podrían participar, no solo ejerciendo sus funciones de capacitación, sino también participar, ¿no?, en el desarrollo de la herramienta. De alguna manera que permita no solo capacitación, como digo, sino también dar soporte a entidades para que puedan aplicar adecuadamente la misma, ¿no? Sí, claro, la UNI es una universidad muy importante que da soporte a muchos proyectos del sector público, y ellos hace años, la Facultad de Ingeniería Civil también, tiene un laboratorio especial donde hay muchas tesis de ingenieros civiles que se han realizado con BIM ya, ¿no? Entonces, hay bastantes tesis. El año pasado hicimos un congreso BIM en el Ministerio de Vivienda, y decidimos un bloque dedicarlo a las universidades. Y en este bloque convocamos seleccionamos tesis, proyectos e investigaciones de BIM de las universidades de todo el Perú. Se mandaron más de 60, 70 invitaciones a universidades del Perú, y los chicos fueron al congreso, se hizo acá en el Centro de Convenciones, presentaron sus tesis, sus proyectos y sus investigaciones. Entonces, sí hay universidades en todo el Perú que ya están incorporando esto y sirven de soporte para el sector público, como es la UNI también, ¿no? Hay una pregunta que dice, de Ricardo Rodríguez, lo puedo leer, dice: la legislación marcha hacia la aplicación de contratos colaborativos, BIT y JRD, así como contrato NEC o similares. Ello implica un cambio cualitativo de los actores basados en la buena fe y demanda empoderamiento de los funcionarios en la toma de decisiones
bajo una gestión por resultados y una concurrencia colaborativa de la Contraloría. ¿Qué avances hay respecto a ello? Se indica. Bueno, en realidad lo que busca el Estado no es tanto replicar el modelo por el modelo, sino aquellas buenas prácticas contenidas en estos determinados contratos, ¿no? NEC, FIDIC, etcétera. Porque en la práctica, digamos, los contratos inspirados, son los que se han implementado o aplicado en muchas obras acá, son contratos inspirados en estos modelos, los cuales se modifican para, digamos, adecuarlos a la realidad o a las características del proyecto, ¿no? Lo que sí, la norma ahora ya permite, por ejemplo, dentro de este esquema de proyectos especiales de inversión, la utilización de estos modelos. Pero como les digo, o sea, aquí lo que busca es recoger las buenas prácticas contenidas en ella, incorporando las cláusulas que la entidad considere necesarias para que funcionen para el proyecto determinado, ¿no? Por eso, yo creo que más que la aplicación de un modelo, está en los esquemas que permite o las facilidades que permiten estos modelos de contrato, o sea, esencialmente modificados, para facilitar el enfoque colaborativo de los mismos. Y incorporar, digamos, aquellos elementos o prácticas que motivan o incentivan tanto al contratista como a la entidad a generar ahorros, ¿no? O generar la eficiencia que se requiere para ejecutar el proyecto. Y respecto a los avances, pues hay normativa que ya ha establecido la posibilidad de que esas entidades, pero incluso entre el plan de competitividad del MEF, entiendo, es uno de los temas pendientes, ¿no? Establecer los lineamientos para la aplicación de los mismos. Bien, Oscar Velázquez nos dice, ¿cuándo sería la oportunidad que el contratista se integre al proyectista para el diseño del proyecto? ¿Y cómo se manejaría? ¿O se tendría que convocar a los contratistas como diseñadores y ejecutores a la vez? Y el contratista ganador, conjuntamente con el equipo proyectista, se encarguen desde el inicio con la concepción del proyecto hasta la construcción. Bueno, Sandro lo comentó, ¿no? Que en los contratos fast track. Sí, ¿No, claro, Sandro? sí, claro, la modalidad ideal es establecer contratos de diseño y construcción, pero aplicando la modalidad fast track, ¿ya? En esos contratos, el alcance o la prestación del contratista es tanto el diseño como la construcción, ¿verdad? Y es responsable tanto por la calidad del diseño como por la calidad de la construcción, ¿ya? Por eso, bajo ese esquema, digamos, esa sería la modalidad ideal, ¿no? Y si te refieres a la oportunidad en que se incorpora, es desde el inicio, ¿no? Si hay ingeniería básica, entiendo que la completará, y si no existe la misma, la desarrollará desde el inicio, desde la etapa conceptual. Bien, y para cerrar nuestro bloque de preguntas, Luis Minaño nos pregunta, ¿se podrá disminuir la corrupción que existe en las obras públicas con el uso del BIM? ¿Y de qué modo podría ser ello? Bueno, ahí tengo un comentario, si me permite, Sandro. En realidad, no lo sé. Yo opino que si nos enfocamos en que el BIM es una herramienta de lucha contra la corrupción, yo estoy en desacuerdo. No es el objetivo de la aplicación BIM. Si bien es cierto, tenemos la trazabilidad de la información, es decir, que la información desde etapas tempranas de diseño, de ingenierías o de arquitectura, podemos hacer un seguimiento en las otras etapas como licitación, construcción, operación y mantenimiento. Sin embargo, hay un componente principal en BIM que es la colaboración, y eso habla de personas.
Por otro lado, la corrupción es un tema de personas, ¿no? Yo no me enfocaría en que sea una herramienta de lucha contra la corrupción, y eso además es un tema que cuando estaba en el Comité BIM lo sometimos a consideración a unos especialistas en planeamiento estratégico, ¿no? Que debo agradecer de Centrum y de la Universidad de Piura, en que analizamos ese tema, ¿no? Y decíamos que si nosotros enfocamos los esfuerzos de BIM a que sea una herramienta de lucha anticorrupción, lo que vamos a lograr es barreras para la aplicación de BIM, porque la corrupción es tan grande, ¿no? Que si se dan cuenta que es una herramienta de lucha contra ello, pueden bloquear estos esfuerzos. Entonces, el enfoque no va por ahí y yo no lo tomaría de esa manera, ¿no? El enfoque es, como bien dice Sandro, aplicar esta metodología, estas tecnologías para un proceso colaborativo entre todas las partes que intervienen en un proyecto. Proyectistas, constructores y cliente, ¿no? Esa sería mi opinión. Claro, yo podría agregar que efectivamente, como dice Cristian, el BIM obviamente no va a influir ni va a modificar el comportamiento de los que pueden ser tentados a cometer actos de corrupción, ¿no? Pero lo que sí yo considero es que podría reducir las posibilidades de que se cometan. Digamos, generalmente los actos de corrupción se presentan con la existencia de deficiencias que son explotadas por estas personas de modo doloso para aprovecharse, digamos, de los contratistas o cualquier usuario. Digamos, se trata, por ejemplo, de la corrupción de funcionarios públicos. Si un proyecto, por ejemplo, tiene menos, o una ingeniería tiene menos deficiencias, en la etapa de corrupción habrá menos posibilidades de que se generen más procedimientos, digamos, controversiales, reclamos, que puedan incidir sobre la corrupción, ¿no? Que puedan motivar a determinados operadores o gestores a incurrir en actos de corrupción, ¿no? Por lo tanto, yo considero que la aplicación adecuada de la herramienta podría incidir, efectivamente, pero reduciendo, restringiendo las posibilidades de que se presenten circunstancias propicias para generar actos de corrupción. Bueno, agradecemos a nuestros dos especialistas por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también en nuestro próximo seminario online, Aporte del enfoque colaborativo para la reactivación de proyectos de infraestructura de interés nacional, que inicia el 14 de julio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.